Quiero compartirles el día de hoy una breve reflexión que yo he titulado Trascendentales, porque muchas cosas que nosotros podemos hacer lamentablemente se quedan a la mitad, otras logran finalizar, pero lamentablemente no todo lo que nosotros hacemos trasciende en el tiempo. Muchos matrimonios no logran trascender, muchas familias, muchos negocios, muchos planes, a veces se quedan simplemente en eso, en planes. Y por ello quiero compartirles este tema que yo he titulado Trascendentales. Se cuenta que hace muchos años había un reino en el que el emperador amaba el campo, disfrutaba de la naturaleza, le gustaba oír el murmullo del río, el canto de los pájaros, el color del campo, y el momento maravilloso para él era cuando podía ir todas las tardes a su jardín y disfrutar del colorido que había en las flores más exóticas que podían existir. A pesar de todo esto, el emperador ya era de edad avanzada y él sabía que pronto tenía que dejar un heredero en su lugar. Sus hijos no calificaban, habían sido educados en la opulencia y no tenían la sensibilidad que él desarrolló, no solo con la naturaleza, sino también con las mismas personas. Entonces tomó una decisión y convocó a todos los hombres del pueblo. Cuando todas las personas llegaron, había entre ellos un jovencito llamado Daniel. Este Daniel no tenía la intención sino de poder conocer personalmente al rey. Para él su mayor alegría era poder entrar al palacio y poder mirar de cerca al rey, por lo menos una vez. Sin embargo, todo el mundo en esa reunión quedó asombrado porque el emperador llegó con una cajita de madera y comenzó a colocar algo en la mano de todos los convidados para aquella reunión. Una vez que todos recibieron aquella semilla, se dieron cuenta que había una petición que se iba a realizar a partir de ese momento. El emperador le dice: desde hoy comenzamos la postulación para saber quién será el próximo rey, el que pueda encargarse de esta labor que yo he venido desempeñando durante muchos años. Ellos se quedaron asombrados esperando qué significaba la semilla. Y él le dice: en 8 meses, la persona que traiga la flor más hermosa, mejor cuidada y con mejores condiciones tendrá la oportunidad de convertirse en el próximo regente de este reino. Todos se fueron a su casa. Daniel, asombrado, nunca se imaginó que él iba a ser postulado para convertirse a futuro en la próxima persona que sucedería al rey. Pero él comenzó a preocuparse porque decía dentro de sí: ¿qué vamos a hacer todos? Porque seguramente debe existir la flor más exótica, la más bonita, que logre entrar al corazón del rey para que él pueda decidir quién puede tomar su lugar. Así que él buscó una maceta un poco más grande de lo normal, la preparó, la arregló y todos los días la regaba con esmero. La preparaba, movía la tierra y la regaba con esmero. Así pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y lo que más le preocupaba era que aquella semilla ni siquiera lograba hacer que surgiera un pequeño retoño de ella. Él, después de 5 meses, la sacó para ver si todo estaba bien. Vio que la semilla aparentemente allí estaba, la volvió a sembrar y siguió esperando. Cuando se cumplieron los 8 meses, el emperador mandó a hacer un edicto para que todos los que habían recibido la semilla pudieran ir hasta el palacio, y entonces sería el momento en el que definirían quién sería el próximo regente de aquel reino. Daniel, triste, apenado, preocupado, pensó en no ir. Él dijo: yo no creo que deba ir a encontrarme con el rey, porque no pude hacer nada. Esta flor nunca floreció. Y cuando iba por la calle, por petición de su mamá, que le dijo: por lo menos da la cara y entrégale al rey lo que él te había dado,
aunque se asume el valor de enfrentar que no pudiste hacer lo que se esperaba de ti, él comenzó a caminar, pero veía que el resto de sus amigos y compañeros y desconocidos venían con macetas con una flor más hermosa que la otra. Habían todos los colores de flores que usted se puede imaginar. Habían flores más grandes, otras más pequeñas, todas con fragancias únicas y especiales. Él entró y con su maceta vacía, todos lo miraban y se reían de él. El rey comenzó a pasar uno por uno y de una forma muy minuciosa observaba y se deleitaba con el color y la belleza de cada una de las flores. Hasta que llegó a donde estaba la maceta vacía de Daniel. Y él solamente se sonrió. Terminó y concluyó aquella tarde. Finalmente se levantó, hizo sonar las trompetas reales, porque ahora estaba a punto de decir quién sería el próximo rey. Todo el mundo pensaba dentro de esa incertidumbre: mis flores más bonitas, mis flores más grandes, mis flores más exóticas. Pero Daniel estaba convencido que él no sería nombrado dentro del grupo, ni siquiera postulado, porque ni siquiera pudo poder hacer que una flor germinara de la semilla que le dieron. Sin embargo, el rey lo miró, sonrió y le mandó a pasar adelante. Daniel pasó y preguntó y dijo: ¿y qué voy a hacer? Yo no tengo ni una flor. Y el rey le dijo: tú serás el próximo regente de esta tierra. Y él dice: ¿pero por qué? Yo no pude presentar nada delante del Señor el rey. Y él le dice: lo que pasa es que yo a todos les entregué una semilla tostada, imposible de que pudiera germinar. Y el único que tuvo el valor de decir y demostrar con sinceridad lo que tenía y no querer sembrar allí otra cosa que no era lo que se le había dado, fuiste tú. Y las personas trascienden, le dice, las personas trascienden cuando tienen no el mejor color de la flor, no la flor más grande, sino el corazón correcto, de la honestidad, de la integridad, de la gratitud y de tantas cosas que con el tiempo las personas comienzan a perder. Los seres humanos nos confundimos porque casi siempre evaluamos a todas las personas en base a lo que tienen o en base a cómo se ven. Y por eso nos esmeramos tanto en vestir, nos esmeramos tanto en un buen perfume, nos esmeramos tanto en que las personas puedan fijarse en lo que tenemos. Pero lo único que puede hacer que un individuo logre trascender no es cuánto dinero puede tener en el banco, ni cuán bonito habla, ni tampoco cómo viste, ni cuánto estudio tiene. Lo único que puede hacer que un individuo trascienda a pesar de las dificultades es cuando tiene un corazón agradable para el Dios de los cielos. Yo sé que vivimos tiempos difíciles y todos nosotros estamos en una lucha constante por tratar de alcanzar, de tener. Qué triste es que a veces no nos esforzamos por tener lo más importante, el corazón que a Dios le agrada. En estos días compartí un post en el que le decía a las personas, y quiero que entienda esto: nosotros no hacemos lo correcto o no debemos hacer lo correcto, ni hacemos el bien o no debemos hacer el bien esperando que nos vaya bien. Porque hay personas que dicen: voy a actuar bien, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, si hago el bien, me va a ir bien. Y la realidad es que nosotros no podemos hacer el bien esperando que nos vaya bien. El bien se hace porque simplemente es lo correcto y punto. Porque muchas veces, haciendo el bien de forma inmediata, no cosechamos nada en favor nuestro. A veces es todo lo contrario. Actuamos de la mejor manera y lo que recibimos, en diferencia a lo que esperamos, son cosas que no tienen nada que ver con todo lo bueno que hicimos. Pero hay algo único que solamente pueden experimentarlo las personas que tienen un sentido de conciencia basado en la moral y en lo correcto, y es poder dormir tranquilos y poder caminar con la frente en alto. El bien, repito, no se hace por lo que me van a dar. El bien se hace por una sola razón: es lo correcto,
y punto. Cuando yo logro entender esto, estoy preparado para presentar mi maceta, a lo mejor vacía, pero estoy seguro que trascenderé a través del tiempo. Quiero regalarle 3 principios y ojalá los pueda recordar. Si los pudiera anotar, mejor. Pero le voy a regalar 3 principios que le van a permitir a usted trascender en el tiempo, trascender en sus matrimonios, trascender familiarmente, trascender ministerialmente, trascender en Venezuela a pesar de la crisis, trascender fuera de Venezuela independientemente de la cultura. Hay 3 principios inmutables que yo les voy a regalar y que necesito que usted los pueda guardar. Anótelo y recuérdelo si es posible todos los días de su vida. El primer principio es este: lo importante no es hacer, sino trascender. Diga conmigo, lo importante no es hacer, sino trascender. Dígale al que está a su lado con esa seguridad, con esa bioseguridad, sí, un poquito de lejos, dígale, lo importante no es hacer, sino trascender. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo importante no es casarse, porque todo el mundo, normalmente la mayoría de los seres humanos se casan. ¿Qué es lo importante? Que no te divorcies nunca. Porque si te vas a casar para los 2 años, 3 años, no aguantar a tu pareja y no trascender en tu matrimonio, ¿de qué te sirvió haberte casado? Lo importante no es tener una familia. Lo importante es que tu familia pueda trascender en el tiempo. Lo importante no es tener un negocio. Lo importante es que ese negocio pueda florecer y se mantenga en el tiempo. La mayoría de las personas hemos visto como lo más importante el hacer o el conseguir algo, y nunca hemos pensado en la trascendencia de las cosas que hacemos. Y le voy a poner un ejemplo bien sencillo en este primer principio que le estoy regalando, que es el de David y Saúl. Ambos fueron ungidos para ser reyes. Saúl fue ungido por Samuel para ser el primer rey de Israel, y David también. Pero Saúl hizo todo lo posible para convertirse en el rey de la nación, pero Saúl no pudo trascender. Ahora, David fue rey, pero David trascendió. ¿Sabe hasta dónde llega la trascendencia del reinado de David? Que la Escritura nos enseña que cuando venga el Mesías prometido a reinar por toda la eternidad, se sentará nada más y nada menos que sobre el trono del rey David. Imagínense lo trascendente de lo que hizo ese hombre a quien Dios levantó, no solo para que fuera rey, sino para que fuera un rey por generaciones, de tal manera que el Mesías prometido tomará como referencia de su reinado el reinado de este hombre llamado David. Imagínense lo trascendente de esto. Hay una historia que tiene que ver con ello, porque tú dices, ¿y cómo puede trascender? El capítulo 16 del libro de Samuel, primera, versos 6 al 12, cuenta que cuando Samuel venía para ungir al rey David, entró a la casa de Isaí, su padre. David era el menor de sus hermanos, y entonces él ve a Eliab, el mayor, y cuando lo mira se asombra y se admira y dice, delante del Señor estás ungido. Y Dios le habló al oído y le dijo, no mires a su estatura, ni a lo grande, ni a lo hermoso de su parecer, porque yo no miro lo que miran los hombres. Yo veo algo más importante. Yo trasciendo a todo lo que el ser humano puede ver. Y cuando la mirada de Dios, que trasciende a lo que el hombre puede ver, logra ver lo que a él le interesa, eso es lo que hace que un individuo trascienda. Y le dice, no mires a su estatura, ni a lo hermoso, ni a lo grande, porque yo desecho todo eso. Yo miro no lo que está delante de los ojos, sino lo que está en el corazón de las personas. Yo no sé por qué, como dice Juan Gabriel, yo no sé por qué a mí me late
que eso mismo se lo tuvo que haber dicho Dios a mi esposa cuando se enamoró de mí. No mires a su estatura, ni a su parecer, porque yo desecho lo que todo el mundo anda buscando. Yo miro algo más importante. Y ¿sabe? Hay algo que nos va a hacer trascender siempre, y no es el conocimiento, no es la plata o el dinero, no es la experiencia, no son los requisitos que puedes llenar para ser pastor o para todo lo que tú quieras. Hay algo único que te va a hacer trascender y que no te va a permitir solamente hacer, sino trascender, y es cuando el corazón es agradable a Dios. Ese es el primer principio. Lo importante no es hacer, lo importante es trascender. El segundo principio: es mejor impresionar a Dios y no a los hombres. Pero ¿cuál es la gran verdad verdadera? La realidad que nosotros tenemos, ¿cuál es? ¿A quién queremos impresionar nosotros? A los hombres. Todos los días queremos buscar la forma de poder impresionar al jefe o a alguien que pudiera favorecerme en alguna forma. Pero lo mejor para trascender, el segundo principio, es buscar la manera de impresionar a Dios y no a los hombres. Me quedo con la misma persona que es David. Ahora en el Salmo 51, versos 16 y 17, David había cometido un pecado gravísimo, había adulterado con una mujer, había asesinado a uno de sus mejores amigos, había ocultado su pecado, y llegó un punto en el que el profeta Natán lo confronta. David cae en cuenta de lo que había hecho y hace una oración magistral. El Salmo 51 describe el corazón arrepentido que tenía este hombre que estaba trascendiendo en el tiempo por haber podido hacer que se fijaran en su corazón más que en lo que él podía tener. Y en esta oración él comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Y hace una serie de declaraciones y afirmaciones hasta que llegue específicamente al versículo 16 y 17. En este versículo él aclara que estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera y a darle lo que Dios quisiera. Él le dice: porque no quieres sacrificio, yo lo daría. Si tú quisieras sacrificio, yo no tengo problema, estoy dispuesto a dar el sacrificio. Pero él mismo responde y dice que los sacrificios que a Dios le agradan no son los sacrificios que los hombres hacen. No es el macho cabrío, no es la oveja, no es el esfuerzo humano. Él dice: no quiere sacrificio. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David entendió que había algo mucho más poderoso, mucho más grande que todos los esfuerzos humanos que él pudiera hacer, y era lograr impresionar a Dios. Pero a Dios no lo impresionan las personas que normalmente tienen ciertas cualidades que son impresionantes para los demás. ¿Cuántos hemos escuchado a alguien cantar con una voz prodigiosa? O hemos escuchado a un orador muy versátil, o hemos visto a una persona con habilidades, cualidades y talentos, y eso deja a las personas, diríamos así, boquiabiertas, asombradas, impresionadas. Pero eso no te hará trascender. El que tú quieras quedar bien delante de alguien no te hará trascender jamás en la vida. Podrás conseguir un beneficio circunstancial, temporal, y terminará. Pero si tú logras impresionar a Dios, eso te hará trascender en todo lo que tú hagas. Y a Dios lo impresiona una sola cosa. Diga conmigo: a Dios lo impresiona una sola cosa: un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado, alguien que se humilla, alguien que no tiene sed de prestigio. Recientemente he estado hablando mucho de esto porque me he dado cuenta que cuando hablamos de los
elementos del ministerio, las personas generalmente tienen sed de prestigio, necesitan que se les reconozca. Normalmente vestimos de una forma porque eso es parte de ese prestigio que quisiéramos que la gente nos diera en alguna medida. Nos gustan hacer cosas para que los hombres nos vean y nada de eso impresiona a Dios. Pero cuando usted se doblega, usted reconoce, usted se quebranta, usted se humilla, usted se arrepiente, usted no se siente mejor que otro, usted no mira a nadie por encima del hombro, usted tiene una posición clara delante de Dios que no le permite estar por encima de nadie. Usted impresiona a Dios porque es lo único que Dios mira en los hombres para hacerlos trascender. Un corazón contrito y humillado. Y tercero y último, tercer principio, tu intención es más importante que tu acción. Di conmigo, mi intención es más importante que mi acción. Déjeme explicárselo. Si yo me desperté el día de hoy y tuve el deseo de hacer un regalo a alguien con quien tengo un profundo sentimiento de gratitud, y desde temprano comienzo a buscar la forma para que ese regalo pueda llegar a esa persona, pero resulta ser que cuando voy a salir al banco para sacar el dinero y poderle dar esa muestra de afecto, sucedió un accidente, y en el accidente yo no pude llegar al banco. Pero luego me encontré con alguien que me generó un problema adicional y el día terminó. Y cuando llegué en la noche a la casa de esa persona a quien quería darle algún obsequio especial, algún regalo, tengo las manos vacías. Y usted le dice a la persona, no pude traerte nada. Quise hacerlo, pero hubo un accidente. Luego me encontré con una persona que empezó a pelear conmigo y no pude concluir. Y cuando finalmente quería hacerlo, todo estaba cerrado. Ubíquese en que usted es la persona que iba a recibir el regalo. ¿Cómo se sentiría usted? Usted le diría, ¿cómo es posible, malagradecido, que no pudiste pasar por encima del accidente y de aquello y no me trajiste nada? Mire, yo le aseguro que cualquier individuo con sentido común y un corazón estable diría, no importa, yo sé que tú querías hacerlo. Esto es exactamente igual. Hay cosas que tú no has hecho hasta el día de hoy, no las has podido hacer. Hay promesas que le has hecho a Dios que no las has cumplido. Y no las has cumplido porque tienes una lucha constante contigo mismo. Has querido hacer lo mejor posible para Dios, pero en tu lucha, en tu esfuerzo, no has logrado llegar al 100%, pero todos los días luchas por el 100%, aunque llegas solo al 25%. Al final del día, Dios nunca te va a juzgar por no haber tenido el 100%. Dios te va a juzgar por la intención que tuviste del 100%, aunque hayas entregado el 25%. Porque para Dios, lamentablemente para los hombres no, para Dios lo más importante es la intención del corazón que la acción misma que nosotros podemos tener. El libro de Hebreos lo explica de la siguiente manera en el capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe lo que está diciendo? Que hay cosas que los demás nunca van a poder ver y son las intenciones de tu corazón. Pero Dios entiende la lucha que tú tienes para tratar de agradarle. Dios entiende que aunque no has concluido con lo que prometiste, cada día lo intentas. Dios entiende el esfuerzo que has imprimido para tratar de hacerlo y hacerlo todos los días un poquito mejor.
Y aunque no lo creas, aunque tú te sientas frustrado por no haberlo hecho, por no haber concluido, por no haber terminado, Dios ha recibido tu ofrenda más valiosa por haber tenido la intención de presentarlo que por cualquier otra cosa. Tanto esto es importante que Jesús se paró un día en el banco de los tributos públicos, perdón, en el banco de los que traían las ofrendas al templo, y dice que llegó una mujer y dio la única blanca que tenía, y otros depositaban grandes cantidades. ¿Sabe por qué Dios valoró lo poco que dio aquella anciana? Porque aunque no fue gran cosa a los ojos de todos, la intención de su corazón decía que aquella blanca representaba más que todo el dinero que los demás podían tener. Porque a fin de cuentas, yo te voy a juzgar por lo que veo. A fin de cuentas, yo te voy a juzgar por lo que esté delante de mí. Pero Dios nunca juzgará al hombre por eso, porque es Dios. Y Él y su palabra conocen no solo los pensamientos, sino las intenciones del corazón. Y la intención de tu corazón es muy preciosa, más de lo que tú te puedas imaginar. Yo sé que hay personas que en este momento pueden decir: me siento frustrado, terminó el año, hubiera querido aquello, hubiera querido lo otro, no lo hice bien. Y a lo mejor en esa frustración se sienten muy en el fondo de su corazón tristes, apesadumbrados. Tengo una encomienda y una asignación que el Padre Eterno me dio solamente para aquellos que decidieron dar lo mejor y no han podido hacerlo. Tengo un mensaje de Dios para ti. No importa si no lo lograste. Sé cuál fue tu esfuerzo cada día. Sé todo lo que ha significado para ti tratar de dar lo mejor, aunque no lo has podido hacer. Y eso es suficiente para ayudarte, para bendecirte y para que trasciendas en medio de las adversidades. Voy a concluir con esto. Todo se trata del corazón. Diga conmigo: todo se trata del corazón. A lo largo de mi vida he tenido que nombrar 3 pastores. 3 pastores dentro de nuestro ministerio. Y he participado en otros ministerios 2 veces, 5 en total. Y le voy a decir algo: no hay nada más difícil que tomar una decisión como esa. Porque sé que voy a tener problemas, que voy a ganar enemigos. Sí, porque sí. Y cuando a mí me preguntan cuáles son los criterios que yo tomo en cuenta, hace días alguien colocaba una lista de requisitos. ¿Y sabe cuáles son los criterios que yo tomo en cuenta? Lo único que para Dios tiene valor. Lo único que Dios mira por encima de todo lo que los hombres siempre están contabilizando y cuantificando. ¿Saben qué es? El corazón. Todo se trata del corazón. Por eso la Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón. Si tu corazón está bien, habrán cosas que estén mal, pero lo que hay en tu corazón será la mejor ofrenda que tú puedes presentar delante del Padre.